Como ya es bien conocido, la depresión también es denominada como trastorno depresivo mayor o también como depresión clínica y afecta directamente los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de la persona. Igualmente, puede ocasionar variedad de problemas físicos y emocionales. Cuando la persona sufre de depresión, no se trata de una tristeza pasajera, tampoco es una debilidad, por lo que es difícil recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo y la mayoría de las personas se sienten mejor con medicamentos, psicoterapia o ambas. En muchos casos, la depresión puede producirse solamente una vez en la vida. Sin embargo, la persona puede presentar varios episodios. Los síntomas, la persona afectada los puede sentir gran parte del día y casi todos los días. Es evidente que para muchas personas con depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves como para ocasionar problemas en sus actividades rutinarias y cotidianas, como el trabajo, la escuela, eventos sociales o hasta para relacionarse con otras personas. Es común que estas personas puedan sentirse infelices o tristes en general sin saber por qué. A continuación, veamos con detalle las señales o signos de esta enfermedad. Naturals Boutique te presenta los signos de depresión en adultos mayores más comunes y frecuentes. Aunque ellos estén mayores, la depresión no es parte normal del envejecimiento. Lamentablemente, muchas veces esta enfermedad no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, motivo por el cual nuestros abuelos pueden callar y no pedir ayuda, y de esta manera pasar desapercibidos. Aunque los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores, podemos distinguir los siguientes: problemas de memoria o cambios de personalidad. También dolores físicos, fatiga, la pérdida del apetito, problemas del sueño o pérdida del interés por la pareja. Quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas. Pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores. Cuida a tu adulto mayor en casa. Los niños y adolescentes, por su parte, también son propensos a sufrir depresión y en general los signos o síntomas son muy similares que en los adultos. Sin embargo, puede haber ciertas diferencias. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajo peso. No es normal que tu niño se sienta triste. En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, consumir sustancias no permitidas y bebidas, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales y evitar la interacción social. Naturals Boutique, tu mejor aliado en salud, te recomienda pedir ayuda a un profesional y tratar de no aislarte de la sociedad. En líneas generales, podemos citar la siguiente sintomatología. Presta mucha atención, ya que estos pueden ser la clave para que te recuperes rápidamente y puedas mantenerte activo al frente de tus actividades habituales y laborales. Número 1. Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. Número 2. Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Número 3. Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas. Número 4. Alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado. Número 5. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un mayor esfuerzo de ti sin saberlo. Número 6. Falta de apetito y adelgazamiento
o más antojos de comida y aumento de peso, lo que te puede llevar a la frustración. Número 7. Ansiedad, agitación o inquietud. Número 8. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Número 9. Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Número 10. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Número 11. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Número 12. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o también dolor de cabeza. Normalmente, algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general, sin saber realmente por qué. Es importante que converses con un amigo o un ser querido, también un líder religioso u otra persona en quien puedas confiar. En Naturals Boutique hemos enumerado todos y cada uno de los posibles síntomas a fin de que puedas reconocerlos fácilmente y solicitar ayuda oportuna. No olvides suscribirte a Naturals Boutique para seguir recibiendo información valiosa para tu salud. Ahora bien, reflexionemos un poco acerca del tema. Si bien es cierto que la depresión puede deberse a factores genéticos, también es cierto que puede no serlo y deberse a otras causas. El sistema actual en el cual nos desenvolvemos diariamente juega un papel muy importante y tiene un alto impacto en la salud mental de las personas, lo que significa que los efectos colaterales al proceso de modernización conllevan riesgos para la colectividad, como por ejemplo la contaminación, los efectos climáticos, la economía, la tecnología, entre otros aspectos muy importantes. Estamos conscientes que la modernidad supone un amplio aumento de las oportunidades de desarrollo humano, pero también lleva implícito el aumento de mayores riesgos y son las futuras generaciones en particular quienes abordan su proceso de integración social en condiciones de alta inestabilidad e incertidumbre, por lo que aumentan considerablemente los sentimientos de inseguridad. De esta manera podemos apreciar claramente que la población juvenil forzosamente debe insertarse en gran medida al campo laboral. A la mujer le corresponde tomar roles del hombre en la familia, familias descompuestas por diversos factores. Es entonces cuando podemos observar que son los jóvenes y los niños los que representan en gran medida la figura del individuo desinsertado y desestabilizado, lo que puede traducirse automáticamente en ciertos desequilibrios que a la larga se reflejan en la parte emocional. Suscríbete a Naturals Boutique, tu mejor aliado en salud.